Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Como bien saben, el paso de Kojima por la Gamescom nos dejó 3 nuevos trailers, que además de demostrarnos que sus personajes y sus historias son únicos, también nos dio una mejor idea de la clase de juego que será tras un pequeño vistazo de su jugabilidad. Pero cuando pensábamos que eso había sido todo, supimos que al igual que hizo con el trailer de Hartman en la Comic Con, hubo un cuarto tráiler que presentó en privado a algunos miembros de la prensa, el cual contenía información más detallada sobre la misión principal de Sam en el juego. Ese video, más que un tráiler típico, era un fragmento de una de las cinemáticas iniciales del juego, que mostraba cómo Die Hardman y Amelie intentaban reclutar a Sam para hacer el trabajo de reconectar las ciudades. Allí revelaron que Bridget, la antigua presidenta de la UCA, había muerto, y que ahora su hija Amelie se disponía a tomar su lugar. Die Hardman, quien parece ser la mano derecha de ella, la presentó como la nueva esperanza, y por lo que le dicen a Sam, ellos llevaban 10 años sin verse, el mismo tiempo que Amelie lleva en la playa de los Varados, y debido a su estancia allí ella no ha envejecido ni un día. Entonces, a través de una proyección holográfica, Amelie comenzó a explicar cómo organizó una expedición hacia West Knot City, acompañada de un equipo conformado por lo mejor de Bridges One, e inició una caravana desde el este al oeste para intentar reconectar a todas las ciudades aisladas tras el fenómeno Death Stranding y convencerlas de unirse a la red Chiral. Amelie dijo que durante el camino hacia allí pasaron por peligrosas zonas ocupadas por BT y lugares llenos de cráteres como vemos aquí en este mapa, y que ella los guiaba evitando a los BT, a los que parece que podía sentir. Lo que sucedió después fue que poco antes de llegar a Knot City fueron atacados, el equipo que la escoltaba fue eliminado y ella fue secuestrada por los Homo Demens, los separatistas liderados por Higgs, el hombre de la máscara dorada. Amelie continuó diciéndole a Sam que ella estaba retenida en West Knot City, pero que aún así sus captores la dejaban comunicarse con él proyectándose como un holograma, algo que suena bastante sospechoso, casi como una trampa, y que se refleja en las dudas de Die Hardman, quien menciona que la tienen como un seguro, en caso de que alguien intente ir a Knot City, o que al menos eso es lo que les siguen diciendo. Luego de recitar algunos de los diálogos que ya escuchamos en los trailers, It's all to safeguard the continued independence of Edge Knot City. They want the UCA to leave him be. Ellos le piden a Sam que los ayude a reconectar las terminales que ella trataba de reconectar antes de ser raptada. Y para ello le ofrecen el collar que siempre hemos visto, el Q-Pid, que contiene las claves de acceso y los protocolos necesarios para que Sam acceda a las terminales y reconecte todo. Pero Sam no está dispuesto a hacer la tarea, pues en todo momento está a la defensiva, dando a entender que en el tiempo que trabajó con ellos, las cosas no acabaron bien, e insinúa que ha sido apresado con el grillete cibernético, diciendo que los de Bridges no son diferentes a los Homo Demens. Y entonces, a pesar de que Amelie interviene y le suplica que les ayude, él se niega y se marcha atravesando la proyección de Amelie cuando ella intenta interponerse. Evidentemente, luego de esto, es claro que algo sucederá que hará que Sam cambie de opinión y regrese a ayudarlos. And then came the next explosion. Y una pista está en este tweet, en donde Kojima mencionó que Sam se verá forzado a hacer el viaje desde el este al oeste
con el apoyo de Hartman, de Mamá y de Deadman. Eso nos regresa a esta escena de 2017, la cual Kojima describió como uno de los primeros momentos del juego, específicamente que ocurriría justo después del prólogo. Y si asumimos que el video de briefing era ese prólogo, entonces lo que sigue después será esta escena, que puede ser un flashback en el que veremos a Sam trabajando por su cuenta, lo que significa que al inicio del juego Sam podría estar trabajando solo, y por eso su traje dice Porter, que es el nombre de su organización individual, y cuyo lema tal vez es el hombre que entrega. Sam Porter Bridges, the man who delivers. Es por eso que no lleva el grillete en ninguna de las apariciones con ese traje, aunque sí lleva un detector, al igual que estos rebeldes, a pesar de que ninguno tiene un Bridge Baby con ellos. En este punto hay varias cosas interesantes que nos llaman la atención. La primera de ellas es que en el video de briefing, Sam ya tiene las marcas de manos en el cuerpo, y por lo que mencionan y comentan en el video, el fenómeno Death Stranding ya estará presente desde el inicio del juego. Y lo mostrado en el video de briefing son las reacciones de ellos a los acontecimientos tras el fenómeno. Pero tal vez la razón por la que Sam se rehúsa a trabajar con ellos. Sam, what's your status? My status is fucked. There's tons of them. Es porque 10 años atrás todos tuvieron algo que ver con el origen del fenómeno. Una época en la que Amelie estaba allí, y en la que quizás Die Hardman no usaba esa máscara. Pero es muy interesante que Kojima dijo en una entrevista en el PlayStation Blog que Sam Bridges era un hombre normal. Específicamente dijo que sería un empleado de cuello azul, que no sería ni un policía ni un soldado. I'll pull the trigger. Pero todo eso se pone en entredicho al ver que tiene una relación personal con la presidenta Bridget We do. Alone we have no future. y con varios altos mandos del gobierno, como lo son Amelie y Die Hardman. Y si a eso sumamos que ellos requieren de sus servicios, está claro que no es un hombre tan simple como Kojima lo intentaba hacer parecer en esa entrevista. Pues en estas fotos lo podemos ver con Bridget cuando ve a la presidenta y junto a esta mujer, que por más que la miramos no parece ser Amelie. Lo importante en todo esto es que ahora sabemos que la misión principal en el juego será la de interconectar todo yendo de terminal en terminal, luchando con lo que sea que nos aparezca en el camino, evitando provocar más explosiones que ocasionen cráteres de los que hablan en los trailers. I've heard of them. Bunch of terrorists who go around towns killing people and leaving craters. Esas explosiones tienen nombre y se conocen como Void Outs. Como explicaba Deadman aquí, Sam, if one of those things eats you, it'll trigger a void out. You'll come back, sure, but the surrounding area will still be a crater. y ese es el nombre que llevan con orgullo Higgs y su grupo separatista de los Homo Demens, Void Outs. Posiblemente una de las razones por las que Sam acabe ayudándolos sea porque perdió la memoria, tras algo que sucede después de que deje las instalaciones. Quizás por un ataque de los Homo Demens, tras el cual despertará en las instalaciones de Bridges, donde se aprovecharán de su estado para volver a pedirle que haga el trabajo, alterando un poco las palabras. Sam, we want you to go west and finish what Emily started. Y quizás por eso es que Amelie le pregunta que si no la recuerda en este momento del tráiler. You still don't know who I am, do you? Who are you? Y también por lo que en este momento del abrazo, Sam parece un poco extrañado. Como sea, la siguiente gran muestra de gameplay y de historia del juego será en el Tokyo Game Show, en poco menos de una semana. Y es posible que Kojima se anime a mostrar el video de briefing allí, o no lo muestre en absoluto y solo se enfoque en el gameplay. Pero el modo en que lo haga
Solo sabemos que lo que presente allí será algo que nos dejará más claro cómo jugaremos y cuáles son las posibilidades tanto del juego en solitario como del juego en línea, lo cual es una buena noticia. Eso sí, Kojima mantiene los spoilers al mínimo. Pues ahora que ha presentado casi todas las secuencias iniciales de los personajes, solo esperamos que nos deje algo para descubrir al momento de jugar al juego. Porque irónicamente, después de 3 años de misterios y secretismo, en eso de mostrar más de lo que debe poco antes del lanzamiento, Hideo Kojima también tiene una reputación que le precede. Please enjoy. There. The update is in progress. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.